Hablar de Sergio Goyri es hablar de uno de los rostros más emblemáticos de la televisión mexicana. Un actor que con el paso de los años se ha ganado tanto el respeto del público como el de sus colegas, gracias a su talento, su carácter fuerte y su autenticidad. Pero detrás del hombre que tantas veces encarnó al villano implacable o al galán rudo de las telenovelas, se esconde un ser humano que, como todos, ha transitado por los senderos del amor, el desencanto y las segundas, o en su caso, terceras, oportunidades. Nos sumergiremos en la trayectoria vital y sentimental de Sergio Goyri, hasta llegar al momento clave. Su confesión pública sobre el matrimonio número 3, una relación que él mismo define como la más madura, auténtica y sincera de su vida. Para comprender por qué esta unión representa un punto de inflexión, es necesario repasar sus orígenes, sus pasiones, los éxitos profesionales que lo convirtieron en un ícono y, por supuesto, los altibajos en sus relaciones anteriores que lo marcaron profundamente. Los primeros años. De Puebla a la Ciudad de México. Sergio Goyri nació el 14 de noviembre de 1958 en Puebla, en el seno de una familia de origen humilde, donde los valores de trabajo y disciplina fueron inculcados desde temprano. Desde niño mostró una personalidad intensa, con una mezcla de rebeldía y sensibilidad que más tarde quedaría plasmada en sus personajes. Su infancia no estuvo exenta de dificultades. La situación económica familiar no siempre fue estable y, como muchos jóvenes de su época, se vio obligado a trabajar desde muy temprana edad para contribuir al hogar. Sin embargo, fue precisamente en esa lucha diaria donde desarrolló una fortaleza que lo acompañaría a lo largo de toda su vida. A los 18 años, decidió trasladarse a la Ciudad de México con un sueño claro: convertirse en actor. La capital era el centro neurálgico del cine y la televisión mexicana, y aunque no contaba con contactos ni padrinos en el medio artístico, su determinación y carisma lo llevaron a tocar puertas incansablemente. El inicio de una carrera marcada por la rudeza. En la década de los 80, Sergio Goyri comenzó a abrirse camino en la televisión, inicialmente con papeles secundarios en telenovelas y películas. Su físico imponente, su voz grave y su mirada penetrante lo encasillaron rápidamente en papeles de villano. Lejos de incomodarle, Goyri aceptó con orgullo ese destino, convencido de que el antagonista también podía robarse la escena. Títulos como Te sigo amando, Esmeralda, o Soy tu dueña cimentaron su imagen de hombre rudo, muchas veces despiadado, pero siempre convincente. Con el tiempo, el público comenzó a apreciar que detrás de esa dureza había también un actor capaz de dotar a sus personajes de matices emocionales complejos. Este reconocimiento profesional le permitió alcanzar una estabilidad económica que al mismo tiempo se convirtió en la base sobre la cual construyó su vida personal. Fue durante esta etapa de ascenso que conoció a quienes serían sus primeras esposas. El primer matrimonio. Juventud, ilusión y desencanto. El primer matrimonio de Sergio Goyri se dio en una etapa temprana de su vida, cuando aún estaba forjando su carrera. Aunque los detalles nunca fueron totalmente públicos, pues él siempre ha sido reservado respecto a su vida íntima. Lo cierto es que aquella relación estuvo marcada por la inexperiencia y la presión de la fama incipiente. Con el paso del tiempo, las diferencias de carácter y las tensiones derivadas de la profesión terminaron desgastando la unión. El divorcio llegó como una experiencia dolorosa, pero también como una lección de vida. Años más tarde, en entrevistas, Goyri confesó que aquella primera separación lo hizo replantearse qué era realmente importante en una pareja: la complicidad, el respeto y la capacidad de sostenerse mutuamente en los momentos difíciles. El segundo matrimonio. Estabilidad aparente y ruptura inesperada. Después de ese primer fracaso sentimental, el actor encontró nuevamente el amor y decidió apostar por un segundo matrimonio que durante mucho tiempo fue visto como una relación sólida. De esa unión nacieron 2 de sus hijos, a quienes Goyri siempre ha considerado su mayor orgullo. Durante años, el actor combinó su vida familiar con una carrera que seguía en ascenso. En las alfombras rojas y en las entrevistas televisivas,
aparecía al lado de su entonces esposa, proyectando la imagen de una pareja estable. Sin embargo, la realidad puertas adentro era más compleja. El ritmo de trabajo de Goyri, con largas jornadas de grabación y compromisos constantes, comenzó a generar fisuras. A ello se sumaron diferencias personales que, con el tiempo, se volvieron irreconciliables. Finalmente, tras varios intentos de salvar la relación, la separación se concretó. Para Sergio, fue un golpe duro, pues no solo implicaba el fin de una historia de amor, sino también el desafío de mantener un vínculo cercano con sus hijos a pesar de la distancia con su madre. La madurez y el redescubrimiento personal. Tras su segundo divorcio, Goyri se encontró en una etapa de introspección. Había alcanzado la cima profesional, pero en lo personal enfrentaba el vacío de relaciones fallidas y la soledad que acompaña a quienes dedican gran parte de su vida al trabajo. Lejos de rendirse, decidió enfocarse en sí mismo, en fortalecer su relación con sus hijos y en cultivar amistades sinceras. Este periodo de madurez lo transformó en un hombre más reflexivo, menos impulsivo y más consciente de lo que realmente necesitaba. Una compañera de vida que lo aceptara con sus luces y sus sombras. Fue en este contexto que conoció a la mujer, que más tarde se convertiría en su tercera esposa, y que marcaría un antes y un después en su historia personal. El inicio de la tercera historia de amor. La tercera relación de Sergio Goyri surgió de manera inesperada, como suelen hacerlo las grandes historias de amor. Ella, una mujer de carácter fuerte, independiente y con un gran sentido del humor, logró conquistar al actor no por la admiración hacia su carrera, sino por la autenticidad con la que lo trataba. Como un ser humano común, con virtudes y defectos. En sus primeras declaraciones públicas sobre esta unión, Goyri confesó que lo que más le llamó la atención fue la manera en que ella lo retaba. Lo ponía así a reflexionar y lo obligaba a salir de su zona de confort. No se trataba de una relación basada en la idealización, sino en la aceptación real de quiénes eran. Con el tiempo, decidieron formalizar su vínculo y tras un periodo de noviazgo sólido, optaron por el matrimonio. Para muchos fue una sorpresa. El actor que parecía destinado a estar marcado por la inestabilidad sentimental había encontrado, al fin, a su verdadera compañera de vida. La confesión pública. Un amor distinto. La noticia del tercer matrimonio de Sergio Goyri no pasó desapercibida. En un medio donde los rumores y las especulaciones son moneda corriente, fue él mismo quien decidió hablar abiertamente y confirmar lo que hasta entonces se había manejado con discreción. Esta es mi tercera oportunidad en el amor, y la más sincera, declaró en una entrevista que rápidamente se hizo viral. No tengo nada que ocultar. Soy un hombre que ha cometido errores, que ha aprendido de ellos, y que ahora quiere vivir en paz con la mujer que amo. Sus palabras resonaron no solo entre sus seguidores, sino también entre quienes han vivido situaciones similares. Porque, más allá de la fama, lo que transmitía Goyri era un mensaje universal. Nunca es tarde para volver a empezar. El impacto en su imagen pública. Lo interesante de esta confesión es que, lejos de afectar negativamente su imagen, la fortaleció. El público lo percibió como un hombre honesto, dispuesto a hablar de sus aciertos y errores con naturalidad. En un mundo donde muchas celebridades buscan ocultar sus problemas para mantener una fachada perfecta, la transparencia de Goyri resultó refrescante. De hecho, en redes sociales se multiplicaron los comentarios de apoyo. Qué bonito es ver que alguien de su trayectoria todavía cree en el amor. Eso nos da esperanza a todos los que pensamos que ya no hay segundas oportunidades. Un gran actor y ahora un gran ejemplo de sinceridad. De los altibajos de sus matrimonios anteriores a la madurez que lo preparó para una nueva relación. Su historia refleja la complejidad de la vida misma. Amores que nacen, que mueren y que renacen con más fuerza. Así es que, lo que diferencia a este tercer matrimonio es la manera en que él lo enfrenta. Sin idealizaciones, con los pies en la tierra, consciente de que el amor verdadero no se mide por la cantidad de veces que uno fracasa, sino por la capacidad de levantarse y volver a intentarlo. El amor, cuando se vive en la madurez, adquiere un matiz distinto. No es ya la pasión arrebatada de la juventud,
ni la estabilidad aparente que muchas veces se busca en la adultez temprana. Es una mezcla de calma, complicidad y sabiduría. Sergio Goyri, al confesar públicamente su tercer matrimonio, dejó en claro que se encontraba en una etapa de plenitud donde las prioridades habían cambiado. Este capítulo se adentra en los aspectos más íntimos y reveladores de esa relación. Cómo se consolidó, los retos que enfrentaron como pareja, y cómo la vida en común le permitió a Goyri mostrar una faceta que hasta entonces pocos conocían: la importancia de la complicidad. En sus primeras entrevistas posteriores a la confesión, Goyri habló con franqueza de lo que había aprendido en sus matrimonios previos. Según sus propias palabras, entendió que el amor no puede sostenerse únicamente en la atracción o en los proyectos compartidos. Debe haber una complicidad real, un entendimiento profundo que va más allá de lo cotidiano. Con ella encontré a alguien que me escucha y a quien escucho, comentó en una conversación televisiva. Esa afirmación sencilla encierra un cambio radical en su forma de ver las relaciones. Ya no se trata de imponer, sino de dialogar. Ya no de exigir, sino de comprender. La complicidad entre ambos se convirtió en la base de su día a día. Desde las decisiones domésticas hasta los proyectos profesionales, aprendieron a tomar en cuenta las necesidades del otro. Y fue precisamente esa dinámica la que consolidó el vínculo, transformándolo en una relación sólida y equilibrada. La diferencia de etapas vitales. Uno de los aspectos más comentados sobre este tercer matrimonio es la diferencia de etapa vital entre ambos. Mientras que Sergio Goyri llegaba con una vida plena en términos profesionales y con experiencias sentimentales complejas, su pareja lo hacía desde un punto de vista más fresco, con una energía que complementaba su carácter. Lejos de ser un obstáculo, esta diferencia se convirtió en una fortaleza. Ella aportaba entusiasmo, espontaneidad y nuevas perspectivas. Él, madurez, paciencia y la serenidad de quien ya había enfrentado varias tormentas. La combinación resultó ser el equilibrio perfecto. En varias entrevistas, Goyri confesó que lo que más admiraba de ella era su capacidad para hacerlo reír en los momentos más difíciles. Una habilidad aparentemente simple, pero que en la vida real se convierte en un bálsamo para el alma. Retos de la vida pública. Vivir bajo los reflectores nunca ha sido fácil, y menos aún cuando se trata de la vida sentimental. Goyri y su esposa tuvieron que enfrentar desde el inicio la presión mediática, los rumores y las críticas. No faltaron las especulaciones sobre la duración de la relación, ni los comentarios malintencionados que cuestionaban su autenticidad. Sin embargo, ambos decidieron manejar la situación con discreción. A diferencia de otras parejas del espectáculo que buscan capitalizar su relación como parte de su imagen, ellos optaron por un bajo perfil. No necesitaban demostraciones públicas constantes ni declaraciones grandilocuentes. Su amor se construía en la intimidad, lejos de los flashes. Aún así, cuando la ocasión lo ameritaba, no dudaban en mostrarse juntos, enviando un mensaje claro. Aquí estamos, unidos y felices, sin importar lo que digan. La vida cotidiana, un refugio compartido. Quizás lo más interesante de este tercer matrimonio es cómo Goyri encontró en su esposa un refugio. Un espacio donde podía ser él mismo, sin necesidad de representar ningún papel. Para un actor que durante décadas había encarnado personajes de fuerza y dureza, la posibilidad de mostrarse vulnerable en casa fue un descubrimiento transformador. Las rutinas compartidas, las charlas nocturnas, los viajes lejos de la prensa y hasta las pequeñas discusiones cotidianas formaron parte de esa construcción de pareja. Goyri reconoció que, en esta etapa de su vida, valoraba más los momentos sencillos. Cocinar juntos, disfrutar de un café en la mañana, pasear de la mano sin preocuparse por la mirada ajena. Ese estilo de vida contrastaba con la intensidad de su carrera, donde las exigencias del medio podían ser abrumadoras. Su hogar se convirtió en el espacio donde encontraba paz y equilibrio, un contrapeso necesario para mantener la estabilidad emocional. Aprendizajes de los errores pasados.
Una de las claves del éxito de esta relación, según confesó el propio Goyri, fue su disposición a aprender de los errores cometidos en el pasado. En lugar de repetir patrones, decidió enfrentarlos y cambiarlos. Si en sus primeros matrimonios la impulsividad y la falta de comunicación habían generado conflictos, ahora procuraba escuchar más y reaccionar menos. Si antes el trabajo lo absorbía al punto de descuidar la vida familiar, ahora buscaba equilibrar su agenda para priorizar momentos con su pareja. Este cambio de actitud no surgió de la nada. Fue el resultado de un proceso de introspección en el que reconoció sus limitaciones y decidió transformarlas, y su esposa, lejos de exigirle perfección, lo acompañó en ese camino, entendiendo que el verdadero amor consiste en aceptar al otro, con sus luces y sombras. El círculo familiar, aceptación y nuevos lazos. Un aspecto fundamental en este tercer matrimonio fue la relación con los hijos de Goyri. Después de los divorcios anteriores, él siempre procuró mantener un vínculo estrecho con ellos, y la llegada de una nueva pareja podía generar tensiones. Sin embargo, con el tiempo, la aceptación fue fluyendo de manera natural. Su esposa mostró desde el inicio respeto y empatía hacia los hijos del actor, evitando ocupar un lugar que no le correspondía. En lugar de competir por un rol, buscó crear lazos de amistad y confianza. Ese gesto fue clave para que la familia ampliada funcionara de manera armónica. Para Goyri, este equilibrio representó una de las mayores satisfacciones. Poder disfrutar de su nueva vida sin perder la cercanía con sus hijos, demostrando que la familia, aunque se transforme, puede mantenerse unida. Cesat. Los momentos difíciles y la fortaleza de pareja. Ninguna relación está exenta de dificultades, y el tercer matrimonio de Sergio Goyri no fue la excepción. Enfrentaron momentos de incertidumbre, desde problemas económicos coyunturales hasta desafíos personales de salud y presiones externas. Lo significativo fue la manera en que los enfrentaron, juntos, como un equipo. En lugar de que las dificultades los separaran, se convirtieron en oportunidades para fortalecer el vínculo. Goyri reconoció públicamente que hubo etapas donde las discusiones parecían insuperables, pero el compromiso mutuo y la voluntad de resolver las diferencias prevalecieron. Esta capacidad de resistir las tempestades reforzó la percepción de que, en efecto, estaba viviendo una relación distinta, más sólida y auténtica que las anteriores. Un amor que inspira. La confesión de Goyri sobre su tercer matrimonio no solo impactó en su vida personal, sino también en la manera en que el público lo percibió. Para muchos, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y esperanza. Su historia demostró que, sin importar las caídas previas, siempre existe la posibilidad de encontrar un amor que valga la pena. En redes sociales y foros de admiradores, comenzaron a surgir mensajes de personas que compartían experiencias similares: divorcios, separaciones, segundas oportunidades. Muchos aseguraban sentirse identificados con el actor y veían en su relato una fuente de motivación para no rendirse. De esta historia revela cómo Sergio Goyri, tras 2 matrimonios fallidos, encontró en su tercera unión una relación basada en la complicidad, el respeto y la madurez. Lejos de la superficialidad, esta etapa de su vida le permitió vivir el amor desde una perspectiva más profunda, donde lo esencial no eran las apariencias ni la perfección, sino la capacidad de compartir la vida con autenticidad y resiliencia. Cuando Sergio Goyri decidió hablar abiertamente de su tercer matrimonio, muchos pensaron que se trataba únicamente de una confesión íntima, una noticia que interesaría solo a quienes siguen de cerca su vida personal. Sin embargo, el impacto de esa revelación fue mucho mayor. El actor no solo compartía un aspecto de su vida privada, estaba transmitiendo un mensaje poderoso sobre la capacidad de reinventarse, de amar nuevamente y de aceptar los errores como parte del camino hacia la plenitud. Nos adentraremos en las implicaciones más profundas de esta confesión. ¿Cómo influyó en su carrera artística? ¿Qué significado tiene para su legado público? ¿Y por qué su historia resuena tanto con una audiencia que lo ha acompañado durante décadas? El actor frente al ser humano. Durante años, la figura de Sergio Goyri estuvo asociada casi exclusivamente a su carrera como actor. Sus personajes,
generalmente villanos de carácter fuerte o hombres rudos de corazón endurecido, lo convirtieron en un ícono de la televisión mexicana. Sin embargo, esta imagen pública contrastaba con la realidad de un hombre sensible, capaz de reconocer sus errores y de apostar por el amor, incluso después de fracasos sentimentales. La confesión de su tercer matrimonio permitió al público ver más allá del actor. Mostró al ser humano detrás del personaje, un hombre que también sufre, que se equivoca, que busca redención y que, como cualquiera, anhela compañía y amor verdadero. Esta sinceridad humanizó a Goyri, haciéndolo más cercano a sus seguidores. Dejó de ser únicamente la estrella de televisión para convertirse en un referente de vida. Alguien con quien el público podía identificarse, en lo más personal. El impacto en su carrera artística. Lejos de opacar su trayectoria, la revelación de Goyri le dio nueva fuerza a su carrera. En un medio donde la imagen pública suele estar cuidadosamente diseñada para evitar cualquier atisbo de vulnerabilidad, su decisión de hablar con franqueza lo distinguió. Los productores y directores comenzaron a valorar aún más su capacidad para transmitir emociones complejas, pues quedaba claro que el actor no interpretaba únicamente desde el guión, sino también desde su experiencia vital. En entrevistas posteriores, varios colegas señalaron que su actuación había ganado profundidad, como si su vida personal hubiera nutrido su arte. De hecho, algunos críticos sostienen que, tras su confesión, Goyri alcanzó un punto de madurez interpretativa que lo colocó entre los grandes del género. Su capacidad para encarnar personajes que oscilan entre la dureza y la vulnerabilidad refleja, en muchos sentidos, la dualidad de su propia vida. El mensaje para el público: nunca es tarde. Uno de los aspectos más poderosos del testimonio de Sergio Goyri es el mensaje que transmite: nunca es tarde para volver a empezar. En sociedades donde los divorcios y las rupturas sentimentales son cada vez más comunes, su historia resulta inspiradora. Muchas personas que habían perdido la esperanza de encontrar una nueva oportunidad en el amor, vieron en él un ejemplo de que la vida siempre guarda sorpresas. La edad, las experiencias pasadas o los fracasos no tienen por qué ser obstáculos definitivos. Pueden convertirse en aprendizajes que preparan el camino para una relación más plena. Este mensaje caló especialmente en una generación de espectadores que, al igual que Goyri, han atravesado momentos de desencanto amoroso. El actor se convirtió, sin proponérselo, en un portavoz de la resiliencia emocional, demostrando que la madurez no es un impedimento, sino una ventaja. La influencia de su esposa en su nueva etapa. En todas sus declaraciones, Goyri ha sido enfático en reconocer el papel de su tercera esposa en esta transformación. Ella no solo llegó a su vida como compañera sentimental, sino también como una influencia positiva que lo motivó a ser mejor persona y mejor artista. Según él mismo relató, fue su esposa quien lo animó a replantearse prioridades, a disfrutar más de los momentos sencillos y a dar menos importancia a la opinión ajena. Ese acompañamiento constante le dio la seguridad de mostrarse más auténtico frente a las cámaras y frente al público. Para sus admiradores, este reconocimiento fue revelador. El actor que tantas veces interpretó papeles dominantes, se mostraba ahora como un hombre agradecido, consciente de que el verdadero amor no es posesión, sino alianza y complicidad. El contraste con la industria del espectáculo, el caso de Goyri, resulta aún más significativo si se compara con la dinámica habitual del espectáculo. En un mundo donde las relaciones suelen ser fugaces y muchas veces estratégicas, su tercer matrimonio representa lo contrario. Un compromiso real, alejado de los reflectores, construido en la intimidad. Esa diferencia no pasó desapercibida para la prensa, que destacó cómo, en medio de un entorno marcado por la superficialidad, el actor había optado por la sinceridad y la discreción. El público, cansado de escándalos prefabricados, encontró en su historia un relato genuino, cargado de autenticidad. De esta manera, la vida personal de Sergio Goyri terminó enviando un mensaje crítico hacia la propia industria. No todo en el espectáculo tiene que ser espectáculo. El legado para sus hijos. Más allá de su carrera y de la opinión pública, el mayor impacto de este tercer matrimonio se refleja en la relación con sus hijos.
Para ellos, ver a su padre rehacer su vida con madurez y transparencia se convirtió en una enseñanza invaluable. Goyri nunca ocultó que sus divorcios anteriores habían sido dolorosos, no solo para él, sino también para su familia. Sin embargo, al hablar abiertamente de su tercera unión, transmitió a sus hijos la importancia de ser honesto consigo mismo y con los demás. Ese legado, más que cualquier reconocimiento artístico, será probablemente lo que permanezca en la memoria de quienes más lo aman. Su historia demuestra que los errores no definen a una persona para siempre. Lo que realmente importa es la capacidad de aprender, cambiar y seguir adelante. Una nueva visión de la masculinidad. Otro aspecto relevante de esta confesión es cómo contribuye a replantear la visión tradicional de la masculinidad en el contexto latinoamericano. Durante mucho tiempo, Sergio Goyri fue percibido como el prototipo del hombre fuerte, autoritario y dominante. Al hablar con sinceridad de sus fracasos y de su necesidad de amor, rompió con ese estereotipo. Mostró que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de fortaleza. Que un hombre pueda reconocer errores, expresar sentimientos y valorar la complicidad con su pareja es un mensaje poderoso en una cultura donde muchas veces se espera lo contrario. De esta manera, Goyri no solo dejó un legado artístico, sino también un ejemplo de transformación personal que invita a repensar lo que significa ser hombre en el siglo XXI. La eternidad del legado. Al mirar en retrospectiva, es evidente que la confesión de Sergio Goyri sobre su tercer matrimonio no fue un hecho aislado, sino un punto de inflexión en su vida y en su trayectoria. Su legado ya no se limita a las telenovelas que marcaron generaciones, ni a los personajes memorables que interpretó con maestría. Ahora incluye también el ejemplo de un hombre que, con todas sus contradicciones y aciertos, supo reconocer que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades. En un mundo donde la fama es efímera, este tipo de mensajes son los que perduran. Porque más allá de los aplausos y los reconocimientos, lo que queda en la memoria colectiva es la capacidad de inspirar, de tocar la vida de otros con la propia experiencia. Y en ese sentido, Sergio Goyri ha logrado trascender. Nos muestra cómo la confesión de Sergio Goyri sobre su matrimonio más reciente no fue solo un acto personal, sino también un acontecimiento cultural y social. Representa la culminación de un viaje vital lleno de altibajos, donde el actor encontró finalmente el equilibrio entre su vida profesional y su vida íntima. Hoy, cuando se habla de él, no se piensa únicamente en el villano implacable de las telenovelas, sino en un hombre que se atrevió a mostrarse humano, vulnerable y esperanzado. Su legado ya no se mide solo en términos de rating o de premios, sino en la capacidad de transmitir un mensaje universal. El amor siempre merece una nueva oportunidad, sin importar la edad ni las cicatrices del pasado. Así, Sergio Goyri entra en una etapa de su vida en la que no solo sigue siendo un gran actor, sino también un ejemplo de resiliencia, sinceridad y autenticidad. Y ese, sin duda, será el papel más importante de su carrera.